muy obstinados en Acipia, y las reuniones que estamos teniendo en este ciclo de Dialogando con Creadores, que es uno de los 3 ciclos que esta asociación genera, otro se llama Conocimiento Silencioso, donde invitamos a Teresa Guardans, distintos filósofos o investigadores que están en un mundo más de búsquedas espirituales, desde la filosofía, desde la meditación. Suele ser un quórum de 10, 12, 15 personas. Hoy, excepcional y lamentablemente, nos produce un cierto rubor, pudor y una cierta frustración, que es, podríamos decir, un fracaso de convocatoria. Pero, insisto, somos incombustibles al desaliento y personalmente, en un acto de extremo egoísmo, me da igual, porque yo hace años que estoy queriendo conocerte e invitarte a dar una charla aquí. El problema es que también hoy, que no hay partido, lo que nos está boicoteando la convocatoria es que Lola López Mondeja, una colega psicoanalista que también investiga, tiene 2 libros editados sobre creatividad y ella es escritora, presenta su última novela en una librería aquí con Claro Obligado, que va a arrastrar muchísimo del público nuestro a esa presentación. Yo mismo, si no estuviera aquí, estaría ahí. Pero es la única razón que encuentro de esta ausencia. Pero bueno, hay un programa de radio, en Radio 3, no me acuerdo cómo se llama, que dice: si están escuchando esto, sois la resistencia, ¿no? Entonces, somos un foco resistente en combustibles al desaliento, como decía. Bueno, en principio, bienvenida a nuestra institución. Esta conferencia además quedará grabada y circulará en nuestra web, como otras que ya están puestas y colgadas allí. Bienvenida, Pilar. Realmente, te digo, uno en esta actividad intelectual, espiritual, tiene sus favoritos y sus ídolos, como en todo, ¿no? Y tú formaste siempre parte de uno de ellos. Siempre te he leído, te hemos citado muchísimo en nuestra institución, como te comentaba hace un rato, y siempre tuve deseos de invitarte, conocerte personalmente y, bueno, poder compartir contigo preguntas, aperturas y discurso. Yo creo que para los que estamos, ya todos saben quién es Pilar. Es una poeta que además es profesora de civilización china en la Facultad Autónoma de Madrid, profesora de civilización china, y tiene editado todos estos libros, que son más que libros de poemas, como todo poema es más que un poema, y ahora voy a leer algo que escribí para ella. Son una fuente de conocimiento, de investigación, de penetración en asuntos del alma y del humano, que son para nosotros imprescindibles en nuestro trabajo y no se desliga de la práctica clínica, derivan al final a nosotros como psicoanalistas, nos aporta, y el destinatario final tal vez de toda esta investigación, de todos estos también goces que tenemos al leerte, a ti y a otros poetas, o a otros filósofos, o a otros textos místicos, son nuestros pacientes. Esa combinatoria entre nuestras metapsicologías psicoanalíticas y los aportes al humano que dan las artes, la literatura y el pensamiento místico, la experiencia mística, es el cóctel que nosotros nos identifica como institución. Por eso la presencia de una poeta, de un filósofo, de un artista plástico, y escucharles para nosotros es escuchar a maestros que nos dan una información muy rica de lo que es nuestro objeto de estudio, lo humano. La excusa de traerte a mí me permitió revisar parte de la biografía tuya que tengo. Alguna me falta, cosa que también te iba a preguntar cómo consigo algunos de los textos que no logro conseguir. Y como te comentaba aquí, me impactó mucho la idea de que si hay un juego de pensamiento primario y secundario en el psiquismo, si hay un pensamiento terciario en otro psiquismo, que es el psiquismo creador, del cual nosotros tenemos una gran sistematización a partir de la obra de Héctor Fiorini. Yo te acabo de dar el libro con la tesis
Hegel, sobre ese psiquismo creador. También desde hace años estábamos investigando, a partir de investigar lo creativo, no cabe duda que tenemos que llegar también a la indagación de otras zonas trascendentes como la zona de lo espiritual. Y si puede ser pensada de alguna manera como un lugar o como un psiquismo. Y luego el tema tuyo de un pensamiento espiritual, el poema, o el poema como un pensamiento espiritual, me gustó la combinatoria de pensamiento y espiritualidad, o sea, otro tipo de pensamiento. En realidad, lo espiritual siempre se liga más bien a la idea del silencio, no hay otra forma, pero creo que el poema o la música está ahí en el borde vertiginoso entre el silencio y nos trae alguna forma de lo informe, que es una forma de conocimiento y un material, bueno, muy coincidente a lo que nos puede traer la cuántica, ¿no? Es un equivalente. Escribí esto, a ver qué te parece, porque es un refrito de todas las consultas a todos los libros que hice tuyos. Voy a tardar 5 o 7 minutos, tardé en leerlo la última vez. Y comencé con una cita de Wallace Stevens, que dice: la verdad es un cliché del cual escapamos por medio de la metáfora. Y después introduje lo que voy a hablar de tus libros, de un autor que hemos seguido mucho, un post-jungiano que se llama James Hillman. Cuando leí tus textos, volví a ciertos textos de Hillman, que estuvimos aquí como 2 años trabajando con un antropólogo que es especialista en este autor, Gustavo Pitti, es un argentino. Y Hillman es un autor que realmente, podríamos decir, retoma el sentido que en algún momento le dio Freud revolucionario a la obra y a la práctica psicoanalítica. Empiezo por Hillman. Se pregunta Hillman, ¿qué busca el alma? Se pregunta el psicoanalista post-jungiano James Hillman y responde: ficciones que curen. Entonces poema, literatura, arte en general, psicoanálisis se equiparan, curan por el mismo medio. Así como las verdades son las ficciones de lo racional, dice Hillman, las ficciones son las verdades de lo imaginario. El alma se cura contándose una ficción mejor, un como si del juego, diría Donald Winnicott, un psicoanalista británico, que disuelve el sistema de creencias que mantiene al alma atrapada en sus miserias. Recién hablábamos de los atrapamientos en las rigideces narcisistas, en nuestra jerga. Hillman considera la imaginación un órgano de conocimiento, capaz de crear ser, condición que abre un modo de percepción más allá de las categorías impuestas por la racionalidad subjetiva. Este autor dice buscar el mito que pueda transportar a la psicología y que permita a la psicología transportar el alma, y la pregunta que formularé ahora es si el alma, que hoy vuelve a agitarse, puede recibir la ayuda de la psicología tradicional y si lo que hoy llamamos psicología satisface las necesidades de la psique. Hillman trabaja sobre la base poética del alma, a través de la imaginación. Alma como fantasía de transformación, ojo del corazón humano que rompe los límites de la razón. Creo que esta es la mejor manera de volver a Freud, a su auténtico aporte a la ruptura de la psicología y psiquiatría tradicional. Hillman nos recuerda en qué consistió el verdadero aporte del psicoanálisis a la creación y curación del alma. Por eso hoy en esta Asociación Cultural para la Formación e Investigación en Psicoterapias Psicoanalíticas contamos con el aporte de esta poeta que nos trae sus herramientas, su órgano de conocimiento tan cercano al nuestro que crea ser. Para ella un poema es pensamiento espiritual. Hola, buenas tardes. Este texto que ahora voy a leer confirma la teoría de Roland Barthes, de que todo escritor es una persona que encadena citas quitando las comillas, porque voy a citar y a mezclar muchos de tus textos en el relato breve que hago. El encuentro con Pilar comenzó con el encuentro de un libro de ella del año 1997, creo, en una de mis visitas de los viernes a la librería Hiperión. Ada Salas, que creo ya conoce, su libro El margen, el error, la tachadura,
menciona que el novelista Alonso Guerrero, que estuvo aquí en Asipia, también creando alma, vino a dar una charla sobre creatividad, le gustaba repetir entre café y café en los bares de Cáceres, invocando a Giordanian, que el azar hace las cosas bien. Y tenía razón. Ese libro estaba inspirado en el libro de las mutaciones y dedicado a su padre. Ese libro era El cielo y el poder, con el cual la poeta despertó en mí, sobre mi ojo de lector como la luna, todas mis tareas. En una de esas páginas leí que crecer es construir placer con los escombros del dolor. Todavía voy a leerlo, me sigue emocionando esta frase. A continuación, como suelo hacer, le relateo la página de los libros que empiezo a querer, los transgredo. Escribí sobre esa misma página, dadas nuestras investigaciones. Creatividad, entonces, es construir placer con los escombros del dolor. Volví a sentir que psicoanálisis y poesía navegaban por los mismos mares y buscaban mutaciones semejantes. El mismo ojo lunar, el mismo oído lunar, compartían las mismas búsquedas, las mismas curas del mismo dolor, unos bordeando el abismo del inconsciente, el otro bordeando el abismo del vacío, pero ambos compartiendo el mismo vacío de la creación, un vacío hinchado como un globo, con la potencialidad de una mujer embarazada, un vacío que muestra que no todo encuentra su propia existencia en sí mismo, y que más bien todo está abierto, todo depende de algo y por lo tanto todo es capaz de contribuir a lo que es otro. Entonces ambos luchan por romper el ensimismamiento, que es la enfermedad, que es la fuente del dolor. Así curan, sanan el alma, si hasta Dios debe ser relacional, es un interser. Abierto como el poema, el encuentro psicoanalítico es un espacio de creación en donde aprendemos a construir placer con los escombros del dolor, jugando, ajuntados, silenciándonos para que el silencio ponga en juego fuerzas ocultas, otro conocimiento. La poeta nos recuerda en su trabajo sobre la poeta china Li Qinsao, nacida en el año 1084, que según la tradición china, ejecutar una obra es un ejercicio de espiritualidad, una ocasión de diálogo entre lo visible y lo invisible, lo activo y lo pasivo, lo interior y lo exterior, y está regido por la ley dinámica de la transformación. ¿Qué mejor definición de nuestros procesos, de nuestras ejecuciones psicoanalíticas? Después de Li Qinsao, y ya no tanto por azar, llegó a mis manos, a mi ojo lunar, el texto sobre Si Con Tu. Allí medité, sentí que el Tao no despierta deseos, ni pasiones mundanas. Insípido es auténtico, ya que no busca seducir, aunque gracias a él adviene la emoción. Comenzó a resonar en mí tantas sesiones en las que algún paciente ensimismado del narcisismo me reprochaba que pasar por la dura roca de la castración era transformarse en un ser mediocre, insípido, sin seducción y sin valor. Ese libro me ayudó a comprender el valor del vaciar, de lo insípido, de lo pequeño. Me iluminó miniaturas que eran fuente de riquezas inagotables, como las semillas, como ese pequeño grano de pimienta del Big Bang. Me enseñó ese texto que una gran sonoridad, comillas de la palabra de la poeta, se manifiesta por un simple resto de sonido. Comprendí que era importante escuchar de mis pacientes su murmullo de fondo, sus balbuceos, y escribí sobre la página del libro un deseo. Quiero ser insípido, ínfimo, y volar sobre la grulla. La poeta montada ya también sobre la grulla llegaba desde esa mirada, desde la perspectiva de la altura poética, al mismo lugar que el psicoanalista argentino Héctor Fiorini llegaba en relación a sus concepciones sobre la creatividad. La poeta dice: el mundo surge de la polaridad extrema, en medio de una máxima tensión de los opuestos que se aman y se odian. Todos los seres tiemblan como los pájaros porque sabes que les falta la mitad de lo que son. Hermoso. Luego llegué ya con una búsqueda intencionada a que me salven las palabras, en donde la poeta nos muestra cómo muchas veces ese vacío potencial de todas las posibilidades puede transformarse en un animal rabioso y se hace cuerpo. Y es allí donde las palabras nos salvan
como las nubes y los astros salvan el cielo. Agregaría, a veces no. Pensé en todo nuestro dificultoso trabajo en psicosomática, en la llamada clínica del vacío, y cómo la palabra se hace impotente con ese cuerpo que habla, que es mordido, que está rabioso. Y por último, transmutaciones. Premio Carmen Conde 2005, en donde la poeta nos dice: todo debe transmutarse, por eso es necesario escribir, salvar la obra, liberarla de la mordaza o del grito. Porque al fin, me enseñó la poeta, escribimos, amamos, nos psicoanalizamos, agrego, siempre al borde de un extraño vértigo, el de la muerte. Dejemos hablar a la poeta, que levante monumentos de sonido que se desvanecen en el mismo instante en que se pronuncian, comillas tuyas. Escuchemos su canto, escuchemos su historia. Bienvenida, Silvia, poeta. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que estoy emocionada totalmente porque, pues no sé, venía con mi pequeñez, que sigo teniéndola, con mi serísimo, y de repente me encuentro con estas resonancias, con estos hermanos, digamos, que hemos dialogado mucho sin yo saberlo, ¿no? Y que hemos crecido también en los diálogos, ¿no? Por ese conocimiento, ¿no? Que sin querer, bueno, un libro significa en parte eso, ¿no? Arrojar al diálogo y al conocimiento de otros. Pero bueno, la verdad es que me emocionó. Me ha emocionado y bueno, sí que encuentro, aunque yo no he entrado ni he hecho nunca psicoanálisis, sí que he hecho mucha terapia de diferentes tipos de terapias a lo largo de mi vida, y sí que he concebido la terapia en sí como un viaje, y sobre todo la terapia psicoanalítica, y estoy recordando mucho especialmente el maravilloso libro de Erich Fromm y Suzuki del budismo zen y el psicoanálisis, ¿no? Que digamos, desde ahí es mi mirada o mi perspectiva sobre el psicoanálisis, ¿no? Puesto que no lo he vivido, ¿no? No lo he sufrido, no lo he atravesado, pero sí que concibo y recordando ya ese libro también como un viaje paralelo a la poesía, como un viaje de iluminación en realidad, un viaje en donde uno va entrando a sí mismo y hasta que encuentra una luz que da la vuelta a todo, ¿no? Casi que da la vuelta casi a toda la vida, es simplemente un reconocimiento consciente de la lucidez del camino de uno mismo, ¿no? Yo no sabía muy bien de lo que iba a hablar hoy. También quería mezclar muchas cosas en relación a mi poesía, pero también en relación a los grandes poetas que me han influenciado, a la sinología, que forma parte, pues es mi profesión. Y he decidido pues mezclar tres poetas, fundamentalmente tres miradas, pero que están y giran en torno al mismo tema que yo creo que nos ocupa, ¿no? Que es la creatividad, la creación. Y casi la creación ex nihilo, o sea, de la nada, ¿no? ¿Por qué surge un poema, ¿no? Me voy a basar en tres poemas. Estos tres autores, bueno, dos autores son, uno de ellos es Guillevic, que no sé si lo conocéis, Eugène Guillevic, es un poeta francés contemporáneo, murió pues, en los años 90, y Eugène Guillevic tiene entre sus muchos libros, sobre todo de la última época de su vida, uno que se llama Art poétique, ¿no? Arte poética, y que en donde hay un viaje muy interesante en torno al cuestionamiento de la propia poesía y sobre todo a una asimilación del camino de la poesía como un camino de vida, o sea, escritura como camino de vida.
Y bueno, uno de los poemas que tenía seleccionado de él es este que voy a leeros, que tengo aquí los tres justamente. Él dice, bueno, es este: he aquí una oruga, y recta hacia el alimento. Eso es al menos lo que ella cree. Y además es cierto, pero también recta hacia su avatar, hacia su vida de mariposa. Y este objetivo ella no lo adivina. Tú tampoco adivinas todavía hacia qué escribes. Bueno, este es uno de los poemas en los que me voy a basar para la charla de hoy, bueno, medio charla, medio recital de poesía. Otro poema va a ser de Wang Wei, el poeta chino del siglo VIII, y que tiene muchísimos poemas, pero este que voy a leer pertenece a un libro muy bello que se llama Poemas del río Wang, y que son 20 poemas muy cortitos, de apenas 4 versos. Es un poeta de lo mínimo también, todos, como estamos viendo, es todo de la sencillez y vera desnudez, y de lo mínimo también. Y este poema es casi de los primeros de estos 20 poemas cortos. Wang Wei era funcionario de la corte, pero él decidió retirarse al campo. De hecho, lo hacían muchos poetas de la corte en aquel tiempo, tenían tiempos de retiro, afortunadamente. Él mandó construir un templo, pequeñito templo budista, en una especie de finca que tenía él, que se lo compró a otro poeta. Y él iba allí grandes, largas temporadas, hacía ayunos. Él era medio budista, medio taoísta, y se dedicaba pues a escribir y contemplar el paisaje. Este poema está aquí. Un albaricoquero veteado, partido, forma el dintel. Un montón de juncos perfumados, anudados, forman la techumbre. Ignoro si esa nube, por el tejado entrecortada, se irá para derramar su lluvia entre los hombres. Luego volveré a este poema. Y el último poema, o sea, el tercer poema que voy a comentar, es este. Me vais a disculpar porque voy a compararme con estos grandísimos maestros de la historia de la literatura y la poesía. Lo que pasa es que ya mi propia poesía, mi propio discurso está tan impregnado de ellos que casi que mis textos son un eco de lo que ellos dicen. También forma parte del mismo diálogo. Así que, bueno, lo voy a leer y dice: caminarás descalzo sobre el fuego y tendrás sed. Sentirás el maravilloso vértigo de las dunas y correrás para siempre en el desierto, hundiéndote de arena hasta las rodillas. Buscarás sin encontrar y la desilusión no llegará a brotar de tu alma. Comprenderás el verdadero sentido de la palabra búsqueda, de la palabra espera. El sudor hará de ti a alguien grande y el agua brotará de todos los rincones del espacio. Beberás de las palabras, porque todas las palabras son húmedas, y entonces podrás volver, no sé a dónde ni cuándo, pero volverás lleno, como los frutos. Bueno, estos tres poemas, digamos, tienen diferentes sabores.
diferentes texturas, pero los tres van al mismo objetivo, van a una misma finalidad, en realidad. Ellos lo que tienen en común es una especie de promesa y trascendencia de la poesía. En los tres, la poesía va a servir como camino, como herramienta para trascender hacia otro sitio. El primero, el de Wang Wei, cuando habla de, bueno, el primero, el segundo que he leído, cuando habla de una posible lluvia, de una nube, ¿no?, que caerá sobre los hombres, que no se sabe, anunciando, en este caso, una posible lluvia pues benefactora, fértil, ¿no?, para la tierra. El de Guillevi, cuando habla de ese movimiento de la oruga, ¿no?, que repta y que uno tampoco sabe hacia qué escribe, o sea, enfatizando un poco el misterio y el desconocimiento de hacia dónde vamos cuando escribimos exactamente. Y el tercero que he leído, como anunciando o prometiendo un mundo de frutos después de la extenuación, del desierto, de la búsqueda, después del trabajo, de la escritura, y anunciando también una especie de regreso a algún sitio, al origen de algo, al origen de las cosas, una vuelta a casa, digamos. Así que, bueno, son estos tres poemas de los que, a partir de los cuales, digamos, como una especie de disparadores, pues voy a hablar, a charlar un rato sobre la poesía. Podríamos decir que la poesía pues empieza en una especie de unidad, en la unidad más irreductible, o sea, en la más pequeña, pues que podría ser una palabra, podría ser un sonido, podría ser un gesto, una letra, un movimiento, un amago, quizá un sentimiento desdibujado, una comezón, un retorcimiento, como decía, por ejemplo, Henri Michaud, el famoso no sé qué que quedan balbuciendo en San Juan de la Cruz, incluso una especie de chispa de luz o una falla, un accidente en un tejido, en el tejido del mundo, algo. Aparentemente no haces ningún gesto. Estás ahí sentado sin moverte, mirando no importa qué, pero en ti hay movimientos que tienden en una especie de esfera a captar, a penetrar, a dar cuerpo a no sé qué fluctuaciones que se convierten poco a poco en palabras, trozos de frases. Un ritmo se instala en ellos y entonces adquieres un bien. Guillevi. Y desde este punto incierto, pues acabamos sin saber cómo en algo universal, en algo grande, algo que abarca otros espacios, otros tiempos. Y todo ello tiene que ver con una cualidad que viene de la organicidad de las propias cosas, de un movimiento también como de cine, un movimiento cinético, porque es una especie de zoom que se abre y se cierra, o sea, es como avanzar y retroceder la mirada, desenfocar cada vez más para captar en su totalidad pues ese sentimiento que nos arrojó al mundo del lenguaje. Con las palabras y sus recuerdos, hacer una semilla que se pueda o casi sostener en la mano, una semilla de tiempo. Pues sí, algo parecido quizá a los astros, como hablábamos antes de lo cuántico, ¿no? A escala cósmica, un poema
pues es imperceptible, a escala cuántica también. Pero esos mundos, los dos, actúan en el poema y hacen que el poema sea también el poema. Es tan pequeño como una especie de raicilla, como una cuerda que nace en el corazón del poeta. Y eso tan grande, tan inmenso, tan cósmico, pues puede ser su sabor a trascendencia o su ansia de otros universos, de otros sistemas solares. Y la poesía pues puede no venir nunca, o venir siempre, o venir e irse, o transformarse en otra cosa, o desconocernos, o asaltarnos cuando menos se la espera. Si espero sin escribir un poco más, puedo perder este poema que viene cabalgando, salvaje y raudo, entre mis pensamientos. ¿A dónde irá? El poema de hoy no quiere dejarse ver, juega a escaparse, a huir, pero tendrá que venir. Es tan solo cuestión de esperarle disimuladamente. Y todo esto puede responder a su carácter cinético y mágico también, pero no arbitrario ni aleatorio. Me complace pensar que hay una lógica interna que responde a la necesidad de algo inefable que quiere ser expresado y que nos utiliza. A una cierta selección sopesada por parte del poema y estratégica también para elegir al poeta en cuestión. Eso que quiere ser dicho, pues elige su idioma, su sintaxis, la persona portadora de las palabras. Podría ocurrir y ocurre lo mismo con la música. Schumann escribió su última obra diciendo que se le habían dictado los dioses, variaciones. Pero este tema no era más que una música que años atrás él ya había compuesto y ya estaba muy mal. Era una especie de recuerdo disfrazado de inspiración divina. Y yo me pregunto si no sería la primera vez que compuso variaciones cuando realmente le fue dictado por los dioses. Es cierto que la poesía nos esperaba seguramente esta sensibilidad del desastre de hoy en día, de esta hecatombe emocional de nuestros tiempos, de este desencuentro, y seguramente no podrá recuperarse nunca. Pero de esta tragedia pueden surgir obras muy, muy elevadas, ya que tras ellas no hay ningún interés, solo una inmensa soledad consciente de su propia inutilidad. Y lo más grande está desenraizado siempre de cualquier posibilidad de uso. No creer y seguir. O en pleno invierno, quitarse la ropa de abrigo de la cálida fe y vivir en frío, como una naranja en la nevera y escarcha. Cualquier creación es un acto en miniatura que repite la creación de un Dios. Es posible escribir, pero escribir como los dioses solo le es dado a los elegidos. Intentar describir ese estado, esa circunstancia, solo me llevaría a la constatación de que el lenguaje es una burla y un fracaso. Por eso, el creador, alejándose de la fluidez del discurso,
acude a los opuestos, igual que si estuviéramos inmersos en un mar de olas contrarias, de vientos enemigos. Y en medio de esa tormenta atroz de las palabras, es posible no solo la supervivencia, sino la superación de las limitaciones. Los opuestos generan en nuestro interior movimientos que se anulan a sí mismos. La fuerza centrípeta acumulada se concentra como un agujero negro, cada vez más misterioso y más ajeno, más atrayente y distante. Silencio tras una lucha agónica. Estamos muy cerca del principio de la vida, muy cerca de los primeros balbuceos del lenguaje, pero aún nada ha comenzado. Todo está oscuro, todo es grande, fértil y potencial. La extrema condensación de todas las fuerzas en un único punto tiene su envés en la línea, punto y línea, pero sobre todo punto, círculo, que nos engulle y nos protege. El Creador, que traspase con deseo y sin violencia el centro de ese anillo, viajará más allá de las imágenes y los fenómenos, y su obra se convertirá en la manifestación de un Dios. Segundo, pero bajemos de las alturas, vayamos a las bajuras. Naturalidad. El océano también escribe y no para de escribir. En cada marea escribe sobre la arena. Escribe todos los días, siempre lo mismo. Es sin duda lo que él debe decirse, lo mismo, y sin embargo, ¿a quién le cansa? No le tengas envidia, es el océano. La teoría poética china habla de que escribir es tan natural como respirar. Uno escribe cuando es perturbado por algo exterior, un elemento, un movimiento del paisaje, una hoja que tiembla, un soplo de viento. Tiene que ver con el equilibrio de todos los elementos. Por ello, escribir no es artificioso, es wen. Una decoración natural que tiene que ver con el ornamento en un primer sentido etimológico, el ornamento de las líneas que tienen los animales, el ornamento de las líneas que tiene la madera, las vetas, son ornamentos naturales, pero no artificiales. Y este carácter que en un primer momento significaba las líneas naturales de los animales o los puntos o las vetas de la madera, pasa a ser escritura, sí, y significa texto. Entonces, para la mente, el pensamiento chino, la literatura no es nada artificioso. La literatura es algo natural que está dentro de la vida. Digamos que la literatura no habla de la vida porque no está afuera de la vida, está tejida a la vida, está dentro de ella. Así que no es nada de afuera, no se puede explicar. Esto también ocurre en otro término, también muy interesante, que es el término de libro clásico. Es jin, y que ese término es el sufijo de, por ejemplo, el libro de las mutaciones, que se dice I Ching, o el libro del Tao, que se dice Tao Te Ching. En fin, es el carácter que expresa como sufijo texto o libro clásico. Y
el radical de este carácter, que es esta parte de aquí, de la izquierda, significa seda, hilo de seda. Y tiene que ver también con el tejido, con las cosas que están tejidas en el mundo y que no están fuera del mundo. Así que, si alguien me empuja, yo me desplazo. Si llueve, me mojo. Si algo me hace gracia, me río. Es como beber un vaso de agua cuando se tiene sed. Parpadear, toser, hablar. Llorar si se está triste. Escribir es igual de natural, totalmente natural. Esto también tiene que ver con la resonancia. Una palabra que se dice kanyin en chino y que tiene que ver con una concepción de la vida en donde las cosas se agrupan por su similaridad. Es como una especie de armonía o vibración o diálogo interno que se produce entre, por ejemplo, dos personas o dos elementos o un objeto de una persona. El ejemplo lo tenemos en dos instrumentos de música. Es como si yo tocara una nota en una cuerda del instrumento y el otro instrumento se afinara ya directamente y dialogara inmediatamente con él. Y las cosas que se parecen en forma y categoría se agrupan, se unen, hacen como bandos, ¿no? Como hermandades, ¿no? Y esto se llama resonancia. Resonancia, es decir, las cosas se estimulan y responden a la estimulación. Todo está en continuo diálogo. Y también, pues, el exterior, la vida y el hombre. Si el hombre está suficientemente vacío, tranquilo, calmado, almado, entonces eso que ocurre afuera, porque es inevitable, pues una tormenta, la luz, un sonido, una mirada, pues le va a provocar una reacción por la resonancia, y esa reacción puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser, en fin. Así, las nubes de la montaña toman la forma de hierbas salvajes, las nubes de los ríos de escamas de pez, las nubes de la sequía de volutas de humo, las nubes de las torrentes de aguas espumeantes. Así que para este poeta en el que me estoy refiriendo ahora exactamente, que se llama Lu Ji, del siglo III, y que escribió una obra muy importante que se llama El Wen Fu, la poesía no está creada de la nada, sino que no está inspirada por ninguna divinidad, sino que es una respuesta natural, emerge como un resultado de los sentimientos, de un estímulo por el contacto con el mundo exterior. Es como un encuentro. Entonces, mi pequeño corazón late al mismo compás que otro enorme corazón, el corazón de afuera. Hay un salto, un intercambio de átomos, lo de dentro hacia afuera, lo de afuera hacia adentro. Escribir es ser naturaleza, es ser agua con el agua, viento con el viento. Escribir para que nazca otra luz que el amanecer desconoce. Entre colada y colada, un poema. Apenas 2 segundos de intuición, como una especie de satori, y te suspendes, todo se suspende. Hay que escribirlo, aunque siempre sea demasiado tarde.
Cuando un poema te llega, no sabes de dónde ni por qué. Es como si un pájaro viniera a posarse en tu mano. Y tú te inclinas, te calientas con su cuerpo. Uno puede también irse en busca del pájaro y llegue. Yo soy como el agua, que debe obedecer. Soy como las nubes, que deben ir y caer en lluvia. Guillermo. Escribir poemas es cosa de un momento, de un rapto, como un salto mortal en el vacío. Eso sí, hasta ahora con cuerda de retorno. Ella viene, o yo voy. Dejar que venga. Siempre lo he hecho. Ella me ataca, asalta, esperando en tiempos muertos. Cada vez hay menos tiempos muertos. Cuando mi espíritu se relaja, como una especie de pequeña iluminación, de pequeño satori, y no puedo no escribir. Es algo que está más allá de mí. También puede venir en pequeñas dosis, o ocupándome como una obsesión. También puedo ir yo a buscarla, con música, pero para dejar que ella venga tengo que estar preparada, es decir, vacía, receptiva, viajar hacia la poesía. No se puede violentar su naturaleza. No puedo no escribir. No poder no escribir no es fácil. Hay épocas, sobre todo de juventud, de enfermedad, en la que uno quiere desafiar esas fuerzas, intentar no escribir, jugar a la mudez, pero eso siempre me ha resultado ir de frente en contra de mi naturaleza. El precio ha sido caro, aproximarme un poco a la muerte, a la mordaza. Materia de la poesía, problema con la materia. Ahora bien, la poesía está hecha de materia, la materia más común, más cotidiana, que todos conocemos, la más usada, las palabras, los sonidos, el lenguaje. Pero el lenguaje sirve para otras muchas funciones, tiene otros usos. Así que todos somos poetas en potencia. Tenemos las mismas herramientas y los mismos materiales, podemos construir la misma casa de la poesía. Esto que puede ser una ventaja puede resultar una catástrofe, porque si nuestro lenguaje se pervierte, si nosotros mismos nos vemos perjudicados en un mundo inhumano, materialista y miope, alejado de los sentimientos más sublimes, el lenguaje se contamina y la poesía deja de cumplir su cometido espiritual, deja de purificarnos. Manipulación, robo. El problema reside no solo en nuestro uso del lenguaje, sino en la manipulación ejercida desde otras esferas del poder económico, político, porque las palabras que tanto nos gustan, pues libertad, verdad, amor, son utilizadas como comodines, como mantras, como mensajes subliminales y se asocian a otros productos. Y es que ese tesoro adquirido después de siglos y siglos del lenguaje, de milenios, nuestro bien más preciado en definitiva, siempre ha sido codiciado por los otros, por los oscuros, por los enemigos de la vida. Ellos, que no son verdaderos, desean nuestras, sin embargo, verdaderas palabras. Se apropian de ellas. Verdad, belleza,
libertad, pueblo, esperanza. Y nos quitan las palabras, nos las quitan cada día. Nos las han quitado siempre, pero cada día más palabras con todos sus sentidos. Y ellos las desgastan, las desvirtúan y las consumen. Y ya casi no podemos hablar. Tenemos que traducir cada palabra que usamos, traducirlas a nosotros mismos en nuestro propio lenguaje. Enajenación, sin lenguaje verdadero. Y desde allí nos cortan los pensamientos, los sentimientos, nos parcializan, nos construyen otra realidad. Y nuestra psicología constatará que en ella nada se corresponde, que la felicidad prometida era una felicidad de pacotilla. Así nos hacen creer que el futuro existe, que ellos pueden proporcionarnos, que dicen que nos darán todo eso que ellos mismos nos han quitado. Nos quitan el agua para después vendernosla. Nos quitan el dinero para después dárnoslo por un precio mucho más elevado, por el sudor de nuestra frente. Nos quitan la verdad, nos quitan el tiempo para regalarnos unas migajas de ocio empaquetado. Necesidad de constatación, asunción de la destrucción del lenguaje. Y cuando se nos caiga encima eso que decía Lorca, la calavera de los teatros, cuando constatemos que sus deseos no son nuestros, que son de ellos, de otros, entonces las palabras que aquellos enemigos de los hombres usaron para nosotros, libertad, viaje, luna, magia, todas se desplomarán como edificios detonados. La ciudad se desmorona y yo cantando. Lenguaje que va por un lado y gesto que va por el otro. Te señalo la libertad, el sol, la belleza con un dedo allí a la derecha y te voy conduciendo, sin que te des cuenta, hacia la izquierda para meterte en mi prisión hecha de materiales radioactivos. Después te doy sanidad, doctores, hospitales, para que dure más tiempo tu agonía. Poesía contaminada, sin esencia. Pues que las palabras se enferman, el lenguaje se pervierte y la poesía se contamina. El único sentido de la poesía es la verdad. Sin verdad no hay poesía ni belleza. ¿Qué podemos hacer entonces? Tendremos que reinventar un nuevo lenguaje. Regreso a la unidad perdida. Vuelta a casa. Seno materno. Volver a jugar. Ser niños. Meditación, drogas, amor, música. Todo eso nos lleva hacia atrás. Y todo eso que está atrás lo asociamos con el paraíso perdido. Somos seres que fuimos arrojados del paraíso. Pero ellos nos alejan, paradójicamente, cada vez más y más de esa felicidad primigenia. Y el camino de regreso es ya casi imposible. ¿Regreso a dónde? ¿A un futuro? Retroceder. Restituir los significados. Ese es el objetivo de la poesía. Siendo ferozmente modernos. No podemos quedarnos atrás, porque la poesía moriría, pero podemos convocar nuevas imágenes, provocar una torsión a nuestra sintaxis, descontextualizar las palabras contaminadas. La conquista del lenguaje es la conquista del tiempo, del conocimiento, de la sabiduría. Ser hombre es haber conquistado el lenguaje y seguirlo conquistando frente a los enemigos de los hombres para toda la eternidad. ¿Por qué tememos la belleza? ¿Por qué lloramos cuando nos rozan los ojos? ¿Por qué temblamos cuando
cuando tocamos sus puntas de fuego y después ocultamos el rostro, culpables de que nos haya elegido. La belleza es monstruosa, decía Rilke. Por eso huyen los tigres, los leones y los búfalos. Todos enmudecen ante su fulgor. ¿Es que no veis cómo corren los hombres sin mirar atrás? Cómo cierran las ventanas y los ojos, cómo las manos nerviosas se esconden en los bolsillos porque no saben qué hacer, cómo tocar, cómo beber esa gelatinosa belleza. ¿A dónde pensasteis que iban los hombres? A una cita con la desesperación, a una cita con el aburrimiento. Para encontrar la belleza hay que caminar atrás, con los ojos en la nuca y las manos atadas, con los labios oprimidos, y ofrecerla entonces su canción. Para no tenerla, también hay que caminar atrás, pero mucho más atrás de nuestra historia, de nuestro origen, hasta llegar a un centro ingrávido, al huevo negro de donde nace la vida, aquel que nadie ha osado mirar, intacto en su redonda ausencia. Conclusión. Un arte poética debería situar al creador en el eje central del mundo, donde coinciden plenamente lo ético, lo poético y lo auténtico. Solo a través de la escritura la verdad se hará líquida, transparente. Un poeta chino del siglo XI, Su Tongpo, fue el primero que habló del sabor, de la expresión, el sabor más allá del sabor, para hablar de literatura. Unos años más tarde, otro poeta